Y nos vamos a meter en nuestra columna de política, en este caso internacional. Ya nos acompaña el politólogo Sergio Guzmán. Vamos a hablar de lo que ha sucedido el fin de semana en Alemania y la era post-Angela Merkel. Sergio, un placer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Sergio? Muy, pero muy bien. Bueno, se termina años y años de Angela Merkel, de esta primer ministro en Alemania. Y bueno, después de un proceso de elecciones que fue muy reñido el domingo, ¿existiría la posibilidad de que finalmente llegue un nuevo gobierno? Claramente, Alemania es una democracia representativa, federal, con un régimen parlamentario bicameral, cuyos miembros a la Cámara Baja han sido elegidos en estas elecciones que estás mencionando y con un resultado que ha dado favorecidos a los socialdemócratas, que han obtenido una ventaja por sobre la segunda fuerza, que es una fuerza de coalición, a cuyo espacio pertenece la líder que durante 16 años ha gestionado y llevado a cabo las políticas europeas, que ha sido Angela Merkel, como lo mencionas vos. 16 años, ¿no? Bueno, es la verdad que un proceso muy amplio que quizás no se cuestiona como si esta posibilidad de ser la máxima dirigente, por decirlo de alguna manera, de un país o el máximo dirigente como quizás sí pasa en otras democracias. Para nada se cuestiona esto. Sucede que es importante este proceso electoral que acaba de finalizar allí porque, dado el escaso margen que se ha producido entre la primera fuerza y la segunda coalición, que ha sido su mayor derrota a lo largo de su historia, nos encontramos con una situación en donde necesariamente van a tener que negociar un espacio de coalición. ¿Por qué es importante todo esto que se está discutiendo? Porque de estos acuerdos es desde donde va a surgir los representantes que van a sugerir y van a elegir posteriormente a quien será la canciller o el canciller eventualmente, que en este caso es un hombre que puede hacerse del cargo de tal representación y, como digo, los va a llevar a una situación de tener que negociar no tanto con esta coalición también al primer espacio, sino también con la tercera y cuarta fuerza, donde cobran relevancia estos espacios políticos que son novedosos, son antagónicos ideológicamente y que los obliga ahora a celebrar un espacio de consenso. Entre ellos, el Partido Verde. Fíjense cómo ahora ha cobrado una relevancia importantísima. El clima, las cuestiones climáticas, las cuestiones ecológicas y demás, ahora están cobrando relevancia y, acompañado esto de una situación que excede a todo ser humano, que como han sido las inundaciones en este verano pasado de ellos, inviernos nuestros, eso ha sido, este fenómeno natural ha determinado eso y le ha llevado a este Partido Verde a una toma de conciencia más generalizada y a incorporar una amplitud y una base electoral que no contaba al principio de la campaña. ¿Sorprende esto en un país que es un motor industrial prácticamente de toda Europa? En realidad sorprende y sorprende a medias, porque cada vez más, no solo en Europa, sino en toda la región, los movimientos que tienen que ver con los espacios ambientales, el respeto a los animales, la ampliación de derechos incluso a las minorías de distintas características sociales, es un fenómeno avanzado en esto. Así que no sorprende. Lo que sí es gratamente recibido es la pérdida de escaños, la pérdida de espacio político que han tenido las derechas más radicalizadas, que era un fenómeno que se estaba germinando de una manera muy preocupante, fundamentalmente también en Alemania. Y una de las cuestiones que tendrá que tener en cuenta el nuevo canciller son cuestiones a tanto interno como a nivel internacional, regional también. Uno de los temas que va a tener que abordar fundamentalmente será el problema de la inmigración, por ejemplo. Bien, y te pregunto por último, uno por ahí trata, aunque estamos muy lejanos de compararse, pero ¿no cambian mucho las políticas en general en estos países europeos cuando hay cambio de autoridades, como sí pueden suceder drásticamente en países del tercer mundo como el nuestro? Sí, en realidad en líneas generales no va a haber un cambio a nivel regional y a nivel internacional en su relación y en su posicionamiento con el resto del mundo por parte de Alemania. Sí habrá que prestar atención la situación con Gran Bretaña y el Brexit, la situación con toda la comunidad europea y seguir sosteniéndose como el motor, como bien lo expresas, y el líder de
de la Comunidad Económica Europea, la situación, la relación con Estados Unidos o la Federación Rusa. Son cuestiones que habrá que prestar atención, pero no considero que vaya a tener grandes matices esto. Sí, internamente va a haber seguramente una mayor ampliación en la participación del Estado. Sin ir más lejos, en esta misma elección se ha llevado conjuntamente un referéndum para considerar la expropiación por parte del Estado de más de 240.000 viviendas, que era un sector que estaba fuertemente sujeto a la especulación privada, empresarial, y que demandaba una solución urgente por parte de los usuarios y de la ciudadanía en general. Bien. Sergio, un placer como siempre. Hasta un próximo encuentro. Hasta luego, que esté todo bien.